Hacemos 2 bloquecitos de 40 minutos de Zoom. Así ya los libero un ratito antes. Vieron que los chicos se van más contentos. Uno les corta la clase 10 minutos antes como para ir a descansar, a prepararse antes de la cena y todo, porque encima es un horario tarde. Así que bueno, recuerda lo que hemos visto en la última clase, ¿no? Que vimos, yo les expliqué cómo se originaba la cuestión de la personalidad jurídica. Primero hablamos del empresario, del comerciante, después cómo evolucionó el concepto de comerciante al de empresario, que con la derogación del Código de Comercio se terminó este estatuto específico de comerciante individual para tener una figura más abarcativa que era la del empresario, ¿no? Que tiene cargo, es el sujeto titular de una empresa. En definitiva, ustedes con el doctor Farinetti van a ver el tema de empresa con mayor detenimiento, y que, en definitiva, una cuestión que quisiera empezar aclarando es que no es lo mismo empresa que empresario. Es decir, cuando hablamos de persona jurídica, estamos hablando de un sujeto, ¿correcto? Y cuando hablamos de empresa, hablamos de un objeto. En todo caso, el sujeto, que es el empresario, es titular de la empresa. Sujeto que puede ser, como yo les explicaba, a título individual o a título colectivo, que es lo que nos importa cuando hablamos de personas jurídicas. Está con personalidad separada de los miembros que la componen. Con lo cual, frente a eso, bueno, con más razón, y a partir del Código Civil y Comercial, se ahondó la cuestión de que las personas jurídicas tienen a cargo una actividad económica organizada. Eso no implica que el lucro, no sé si lo veíamos con ustedes, se vea reflejado directamente en el patrimonio de los miembros, porque de acuerdo al tipo de persona jurídica que nos refiramos, en función del principio de especialidad que rige en el Código Civil y Comercial, bueno, en los beneficios económicos se van a ver, los beneficios producto de la actividad económica se van a ver reflejados de formas diferentes en función de la persona jurídica. No va a ser lo mismo, supuesto, en una sociedad regida por la Ley General de Sociedades que en una asociación civil. Está claro, esto creo que lo habíamos comentado, si mal no recuerdo, o sí, ¿sí o no? Sí, lo mencionamos. Sí, lo mencionamos. Entonces, eso en función de la actividad económica organizada. También habíamos visto cómo se originaba el derecho a la personalidad jurídica, de alguna manera como una suerte de reglamentación del principio del derecho constitucional de asociarse con fines útiles, cómo fue la evolución histórica en función de las teorías que tentaba el codificador de 1870, Vélez Sarsfield, basado en la doctrina de Savigny, que él consideraba que la persona jurídica era una ficción, y que luego se fue mutando a la teoría de la realidad, pero ya en una realidad de carácter legislativo, producto de la sanción de la Ley de Sociedades Comerciales en el 19.550, en el año 1972, que los autores de la ley explicaron la existencia de la persona jurídica basándose en la teoría de la realidad, ¿no? Realidad, como yo les explicaba, de carácter meramente legislativo. Fíjense que eso condice de alguna manera, lo toma el Código Civil y Comercial en el artículo 141 y habla justamente que la persona jurídica es todo ente susceptible de adquirir derechos y obligaciones que crea el legislador, en definitiva, que tiene una finalidad que establece la ley. Y de alguna manera también figura o vincula eso con el principio de especialidad. Cada persona jurídica se crea para cumplir una finalidad determinada. ¿Está claro? Es decir, en función de eso, uno dice, bueno, ¿para qué nos sirve o qué nos vincula al tema de derecho comercial con personas jurídicas? Bueno, justamente porque al derogarse, al terminar el Código de Comercio, lo que suele suceder en todo esto es que, o lo que sucedió en todo esto, es que de alguna manera todo la cuestión atinente a la actividad económica organizada se proyectó a lo largo de todo el Código Civil y Comercial. Y quedó bien en claro, sobre todo a partir de la expansión o de la ampliación de los obligados a llevar contabilidad, obligados, o
quién tiene el deber jurídico, o la carga de llevar la contabilidad, según lo interprete cada autor. En función de eso, que se amplía el número de sujetos y que abarca a todas las personas jurídicas de derecho privado. Entonces, de ahí es que viene la cuestión. Ahora bien, tengamos en cuenta que cuando hablamos de las personas jurídicas que a nosotros nos importa, que son las de derecho privado, están aquellas que están regidas por el Código Civil y Comercial de la Nación, que no son muchas, son 3 puntualmente. Nos acordamos de la asociación civil, la simple asociación, la fundación. Otras más que están en el código, pero que no están justamente dentro de a continuación de la teoría general de personalidad de las personas jurídicas, que son el consorcio de propietarios, que es algo que no nos importa puntualmente en esta materia, porque eso ya es materia de hechos reales, pero es una persona jurídica que está regida en el consorcio de propietarios de un edificio de propiedad horizontal, que está regida dentro del capítulo correspondiente a los derechos reales. Y bueno, todas las que están concomitantes a eso, los juegos de campo, bueno, todo lo que ustedes conocen. Pero a nosotros nos importa las que yo les acabo de mencionar al principio, y aquellas que están regidas por leyes especiales, ¿no? Que regulan la personalidad jurídica a través de microuniversos, ¿no? Que giran en torno al Código Civil y Comercial, que en algún momento esas normativas, cuando estaba vigente el Código de Comercio, integraban el Código de Comercio. Lo que pasa es que cambió la situación con el Código Civil y Comercial y cambió la estructura normativa en este punto. ¿Por qué? Porque el Código parte de un principio de ley general, ¿estamos de acuerdo? Y después, en torno a eso, y vinculado con el Código, hay, como les decía yo, microsistemas jurídicos o microuniversos que específicamente regulan, cuando hablamos de personas jurídicas, a determinadas personas jurídicas en particular. ¿Cómo cuáles? Las sociedades, ¿no? Que yo les decía, en el año 72 se dictó la Ley de Sociedades Comerciales, que pasó a ser, a partir del año 2015, producto de la reforma introducida por este Código Civil y Comercial, la Ley General de Sociedades, la Ley de Cooperativas, la Ley 20.337, la Ley 20.321 de Mutuales. Hay diferentes personas jurídicas que están vinculadas, pero que no están reguladas especialmente dentro del Código. Es más, las fundaciones, antes de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, tenían una ley aparte. Luego fueron incorporadas al Código Civil y Comercial. ¿Está? Entonces, cada una de ellas se caracteriza por una finalidad y un objeto concreto, ¿no? Y para eso el legislador le otorga ese beneficio, ese privilegio de la personalidad jurídica, ¿no? Profe, Sí, Matías. perdón, una consulta. ¿Y cuál es el criterio que toma el legislador para incluir en el código las 3 que incluye? ¿No es arbitrario el criterio? Lo que pasa es que yo te cuento, para mí, no lo pensé cuál es el criterio. A ver, yo creo que les conté la clase pasada que en el Código Civil de Vélez no existía una teoría general de la persona jurídica. Esto se incorpora con el Código Civil y Comercial, porque el legislador considera, no solamente para esto, sino para todas las demás materias, que tiene que establecer principios generales. Y que después puede haber creación, no en caso de personas jurídicas, ojo, sino, por ejemplo, en el caso de contratos, cuestiones producto de la autonomía de la voluntad, que a lo mejor no puede regular absolutamente todo. Ustedes fíjense, el Código Civil de Vélez Arfiel tenía 4.000 y pico de artículos, y ahora tenemos 2.000 y pico de artículos, la mitad, porque era un código hiperreglamentarista. Es decir, quería abarcar todo y muchas veces no abarcaba nada. Entonces, con el Código Civil y Comercial se establecen pautas, principios generales, y se mantuvieron, la política legislativa fue mantener las normas especiales ligadas al código. De ahí que tenemos un artículo en el Código Civil y Comercial, que es el artículo 150, que justamente como hay una ley general y hay leyes especiales vinculadas, ¿qué pasa si hay un conflicto normativo
No solamente, a ver, el 150 es específico para las personas jurídicas, pero hay otros supuestos similares que tienen que ver con la prelación de la aplicación de las leyes, ya sea en materia contractual y en materia de responsabilidad civil. ¿Está? Y tengan en cuenta que en materia de personas jurídicas hay una prevalencia normativa. ¿Qué normas prevalecen en materia de personalidad jurídica? Aquellas normas imperativas que surgen de la ley especial y después la del Código Civil y Comercial, que está considerado como ley general. ¿Entendés, Matías? Sí. Hay una cuestión, un vínculo de ley general con ley especial en todo esto. Perfecto. Con principios generales y normas especiales que regulan determinadas materias. Entonces, en función de eso es que tenemos, por eso, como se funciona de esta manera, tenemos que tener normas de prelación normativa, porque si entran en conflicto las normas del Código Civil y Comercial con las normas de la Ley de Sociedades, por ejemplo, bueno, ahí ¿qué prevalece? Les voy a dar un ejemplo concreto para que ustedes vean cómo funciona esto. Y quiero escuchar las opiniones de ustedes porque es un tema polémico. No hace falta ser jurista ni nada, con ser estudiante de Derecho, suficiente para opinar. La Ley de Sociedades, en el artículo 27, dice que los cónyuges entre sí pueden constituir cualquier tipo de sociedad. ¿Por qué lo dice esto? Porque antes de la reforma del año 2015, el antiguo artículo 27 de la Ley de Sociedades nos decía que los cónyuges solo podían ser socios en sociedades de responsabilidad limitada y sociedades por acciones. Por una cuestión de que no entrara en conflicto normas propias de orden público del derecho de familia, que tenían que ver con el régimen de comunidad de bienes del matrimonio, y las normas del derecho, de responsabilidad del derecho societario. Podía entrar en conflicto, entonces se eligió y dijo, bueno, solamente estas. Ahora, todo. ¿Por qué? Porque cambió la legislación en materia de responsabilidad de los bienes del matrimonio. Bien. Ahora tenemos un artículo 1001 en el Código Civil, creo que es el inciso D, si no me equivoco, si la memoria no me falla, que cuando establece las prohibiciones que no, en materia contractual, dice, queda prohibido tal, y el inciso dice, queda prohibido que los cónyuges en el régimen de comunidad de bienes puedan contratar entre sí. ¿Me siguen hasta donde llegué? ¿Cómo juega esa norma del Código Civil y la de la Ley de Sociedades? Si, a ver, si la sociedad se origina cuando es de más de una persona, obviamente, o tiene como acto jurídico que le da nacimiento un contrato, y cualquiera de los cónyuges pueden celebrar entre sí cualquier contrato social, sea el tipo societario que fuera, ¿cómo juega eso con la prohibición del 1001 y el régimen de comunidad de bienes? ¿Cómo se resuelve esa contradicción? ¿Entienden? Lo que genera este sistema de código. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué prevalece? ¿O tiene que prevalecer alguna norma? ¿No era que la ley especial era por arriba de la ley general? Sí. En ese caso, la ley de sociedades. Claro. Yo te daría esa respuesta, pero ¿sabés qué pasa? Hay quienes dicen, yo lo he discutido y me he peleado en algún congreso, que en realidad tenemos que ver otra norma del Código Civil y Comercial, que es el artículo 2, que es lo que la doctrina conoce como diálogo de fuentes, ¿no? Cuando hay que integrar la interpretación de la ley, que tratan de que sea armónica con el orden jurídico en su conjunto. Entonces, en base a eso, algún colega me dijo, bueno, está bien, los cónyuges pueden celebrar cualquier tipo de sociedad cuando su patrimonio está fuera de la opción del régimen de comunidad de bienes.